Soy Esther Checa y hoy vamos a hablar con Lucía Carballeda sobre la reputación de marca, la confianza y el papel de la comunicación en un contexto cada vez más polarizado. Estás escuchando Digital Talks by T2O1, un espacio que conecta la experiencia de personas brillantes con la transformación del marketing, la tecnología y la innovación. La teoría la convertimos en acción. Cada episodio es una masterclass que te ayuda a tomar decisiones. Encontrarás conocimiento práctico que marcará la diferencia entre seguir las tendencias y crearlas. Digital Talks by T2O1. Transformando conocimiento digital en resultados tangibles. Lucía es Co-General Manager de Edelman España, con más de 20 años de experiencia y 17 de estos dentro de Edelman. Desde esta compañía asesora a algunas de las principales empresas e instituciones nacionales e internacionales en materia de reputación y comunicación. Como responsable de Edelman Trust Barometer en España, es experta en las cuestiones relacionadas con la construcción de confianza como activo esencial para el liderazgo y la sostenibilidad empresarial. Está convencida de que la comunicación, cuando se basa en la autenticidad, la creatividad y la conexión con la cultura, puede transformar relaciones y generar valor social. Lucía se define como una apasionada por las empresas que abrazan la comunicación creativa y la valentía corporativa. Lucía, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nos ha costado traerte, pero estamos encantados de poder escucharte y profundizar en un territorio sobre el que eres una auténtica experta. Así que arrancamos. Gracias a ti, Esther, un placer. Como comentábamos en la introducción, llevas más de 20 años dentro de lo que es la comunicación corporativa y la verdad que a mí me gustaría mucho que nos contases cómo ha cambiado el trabajo de reputación en estos últimos 5 años, incluso antes del boom de la inteligencia artificial generativa. Pues bueno, es una pregunta súper interesante. Al final entre una cosa y otra ya casi 20 años, entonces es verdad que cuando miras para atrás, ¿no? A casi 20 años atrás, el cambio es muy, muy radical, pero yo creo que no vale la pena ponerse a pensar en lo que pasaba hace tanto tiempo, pero sí que es verdad que en los últimos años y específicamente en estos últimos 5 que tú mencionas, el cambio del rol de la reputación y de la comunicación corporativa es muy evidente, ¿no? Sobre todo porque a mí lo que me gusta explicar es que realmente a día de hoy la comunicación corporativa en lo relacionado con la reputación ha pasado de ser una función que emite mensajes. Nosotros somos los que comunicamos, los que nos dedicamos a gestionar los temas de crisis o a comunicar hacia afuera, y el rol de la comunicación corporativa es gestionar un entramado muy complejo de públicos, ¿no? Porque al final la reputación no es lo que tú dices, sino que la reputación es algo que cada vez está mucho más co-creado con esos públicos de interés, ¿no? Al final yo creo que antes era como más sencillo, entre comillas, decir, bueno, esto es marketing, esto es comunicación interna, esto es asuntos públicos y esto es comunicación corporativa, ¿no? Pero ahora mismo todo es absolutamente transversal. ¿Por qué? Porque las audiencias se solapan, se fragmentan, los empleados son portavoces, luego podemos hablar más o menos de la credibilidad de las fuentes de información y esa es un poco la clave, ¿no? Cómo la reputación ahora mismo está en las decisiones estratégicas, pues porque hay que co-crear con todos esos públicos de interés en un mundo, y perdona que me ponga filosófica, ¿no? Pero al final nosotros analizamos mucho todas las cuestiones relacionadas con la confianza, en un mundo que desconfía y en un mundo que cada vez es más ideológico, más insular y más polarizado. Entonces, pues ahí es un cambio muy importante. Y yo, si me permites, otro cambio que he visto en la profesión en estos últimos 5 años es el de cómo comunicamos, ¿no? Nuestra manera de operar, ¿no? Al final, tú antes eras un emisor de mensajes que utilizabas canales como muy tradicionales, pues entre ellos comunicar con los medios, la nota de prensa, la rueda de prensa, etcétera. Y al final, en este mundo de la co-creación con otros públicos de interés, la manera en la que tú comunicas, en esa manera tiene un peso importantísimo, por supuesto los datos, por supuesto lo digital,
y obviamente un poder de la creatividad que yo creo que ha cambiado muchísimo las reglas del juego en la comunicación corporativa. Basta que vayas a cualquier festival de creatividad, CDC, Cannes, el que quieras, donde las grandes campañas corporativas, bueno, incluso los premios nacionales de creatividad de este año, ¿no? Donde el premio se lo ha llevado una campaña 100% corporativa, ¿no? De un banco. Entonces yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Podría estar ahí hablando media hora, pero yo creo que ya me voy callando en esta parte. Muy bien, muy interesante. De hecho, me gustaría que profundizases un poquito más sobre el concepto de reputación, vuestra visión desde Edelman España, cómo definís hoy reputación en relación a términos como imagen y notoriedad de marca. Bueno, hay muchos conceptos ahí, siempre hay muchos conceptos en nuestra profesión. Yo te voy a añadir uno más a estos tres que me dices y voy a hacer mi interpretación de los que tú me comentas, ¿no? Porque al final son conceptos que según la industria o el sector en el que estés, los ves de una manera a veces o los ves de otra, ¿no? Para mí la notoriedad es el ser conocido, ¿no? Cuánto eres conocido como marca. La imagen yo creo que es un poco esta idea de lo que tú proyectas. La reputación creo que bajas una capa más de profundidad y me pongo un poco teórica, pero es verdad que son los ámbitos que nosotros más estudiamos. La reputación es para nosotros un constructo social del presente, de lo que has hecho hasta la fecha, ¿no? Tú tienes una buena reputación porque en todos estos años has actuado y has hablado de una determinada manera, ¿no? Por lo tanto, hay compañías reputadas. La reputación te da esa puerta a entrar, esa puerta a probar, ¿no? Oye, este médico tiene una buena reputación, esto tiene una buena reputación. Y luego yo creo que el gran concepto en el que todos trabajamos, no solo en la industria de la comunicación, sino que yo creo que es la palabra de las más usadas a día de hoy, es la confianza. Claro, la confianza es otra capa adicional, que es en lo que realmente creo que estamos todos inmersos, nosotros sobre todo, ¿no? La confianza ya no es ese constructo social a presente, la confianza es una creencia firme sobre un comportamiento futuro, ¿no? Cómo creo que una empresa, una persona, una institución va a hacer lo que es correcto en un futuro. Y esto ya implica otra dimensión del asunto, ¿no? Esto implica cómo actúas, cómo comunicas y también esa experiencia que estableces con la marca, ¿no? Y ahí estamos todos trabajando, ¿no? En esta capa de confianza que te va a dar la licencia para operar, que todo el mundo ansía, pero sobre todo que te va a dar algo que para nosotros es muy importante, que es la licencia para fallar. Porque yo pienso que a día de hoy, ¿no? Esto es algo que nosotros comentamos mucho, nadie tiene ni la decisión perfecta ni la solución perfecta a un mundo que es súper complejo y súper enrevesado. Es imposible acertar con el mensaje, te van a criticar digas lo que digas, porque todo está muy polarizado, es muy difícil acertar en la respuesta, por lo tanto esta base de confianza te va a dar una licencia para poder fallar y ser perdonado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, muchos conceptos ahí que se mezclan y que se entrelazan, también es verdad. También hay marcas que pueden ser muy conocidas, y yo estoy pensando en algunas ahora, y no por ser muy conocidas se confía mucho en ellas, ¿no? Bueno, muchos temas que se mezclan ahí. Ujú. Me gusta mucho el poder de la creatividad como elemento que ayuda a construir esa parte reputacional y me gustaría, desde la visión que tenéis de Edelman como firma de referencia global en temas de reputación y confianza, qué grandes tendencias estáis viendo a nivel internacional, sobre todo cómo la inteligencia artificial está impactando en esa relación entre marcas y el público de interés. Bueno, aquí hay muchas tendencias. Hay una que yo creo que sobrevuela todo y es la que nos cambia las reglas del juego hoy y a saber cómo estarán mañana, ¿no? Porque al final, en esto de la IA, pues yo te puedo contar lo que estamos haciendo hoy, pero es verdad que lo que digamos hoy es lo que se dice siempre, pero es verdad, se queda obsoleto la semana que viene, ¿no? Pero digamos que para nosotros es la edad de oro del earn, ¿no? De lo ganado. Hay muchos conceptos aquí con los que tenemos que jugar. Al final, en esto que te comentaba de co-crear la reputación, digamos que hay un nuevo interlocutor reputacional que vienen a ser pues, los LLMs, ¿no? Donde al final no solo hay una batalla por la relevancia y por la atención, sino que aquí genera
mucho peso y mucha relevancia la autoridad y la credibilidad, ¿no? Entonces yo antes te hablaba de cómo la manera de comunicar en reputación ha cambiado mucho con la creatividad, con esa manera de captar la atención, esa batalla por la atención, pero ahora vuelve a estar muy encima esa batalla por la credibilidad, por la legitimidad, ¿no? Y al final, más allá de posicionar marcas, que yo creo que todos colaboramos, ¿no?, desde nuestras industrias en posicionar marcas, también estamos posicionando relatos. Y esto también tiene mucho que ver, ¿no?, con los LLMs. O sea, cada uno es un mundo y tiene, pues, unos criterios distintos, ¿no?, a otros, pero al final ves el peso que tienen foros como Reddit, donde al final lo que digan otros de ti, de tu marca, importa mucho. LinkedIn, que no sé si es el segundo o el tercer, o es la segunda o la tercera plataforma que tiene un peso muy importante en las citas, donde vemos cómo los empleados hablan de las compañías y esto también ayuda. El peso de los medios relevantes, porque aquí se ha hablado mucho de la credibilidad de los medios clásicos en los últimos años, si tenían peso, si no tenían peso frente a las redes sociales. Al final, no sé si está cercano al 30%, igual este porcentaje ahora no es el 30, es el 20, porque todo va cambiando. Las citas de medios de comunicación en LLMs son muy importantes también. Entonces tenemos que entender el porqué, ¿no?, de los medios ganados, que no era antes un porqué, ¿no? Cuando nos preguntaban, ¿por qué tengo que salir aquí? Bueno, nosotros decíamos porque es más creíble, ¿no? O es muy creíble salir aquí. No quiero decir que haya que hacer esto frente a otros temas de marketing, SEO y demás, ¿no? Creo que todo es complementario. Pero ahora salir en un medio relevante, que tengan una buena opinión de ti, que terceros hablen bien de ti, es muy importante en cómo vas a estar en estos nuevos interlocutores reputacionales. Por lo tanto, yo creo que esto es una tendencia que nos lo cambia todo, ¿no?, por así decirlo. Y luego, obviamente, hay tendencias que quizá hablemos a lo largo de la conversación que tienen que ver con las herramientas que te da ahora la IA para hacer mejor tu trabajo de personalización, de data, de monitoring. Y bueno, luego yo creo que hay aquí un cuestionamiento muy importante en la reputación, que es cómo vamos a ser los traductores de la IA y la sociedad, cómo las empresas cuentan con la IA cada vez más, cómo la IA es pura comunicación y te ayuda a comunicar con tus audiencias y cómo comunicamos todo este tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que aquí hay grandes tendencias, pero para mí la que nos cambia mucho las reglas del juego es el poder de lo ganado frente a la IA. No sé si me explico bien, Esther. Fenomenal, además es que lo has explicado muy bien y me ha encantado la incorporación de efectivamente de cómo los grandes modelos de lenguaje se convierten en interlocutores reputacionales y el esfuerzo que hay que hacer sobre estos para influir en la medida en la que puedes construir tu estrategia y es considerada para el entrenamiento de estos modelos. Así que nada, me es totalmente muy bien explicado, Lucía. Hay otra cuestión, todos hemos oído hablar de temas de desinformación, de deepfakes, de falta de privacidad o pérdida de la privacidad, y esto era antes de esta eclosión de los grandes modelos del lenguaje, de esta IA generativa, pero a mí me gustaría que nos dijeses cuáles son los 3 mayores riesgos reputacionales que has visto que la inteligencia artificial ha introducido para las marcas. Bueno, yo voy a intentar decir 3, pero luego ya ves que te los voy mezclando un poco todos, porque es verdad que si hay algo clave en las gestiones de crisis hoy es que todo está absolutamente interconectado, ¿no? Es casi imposible decir, no, esto es una crisis de un deepfake, pero también es una crisis de desinformación, o sea que al final todo se conecta. A día de hoy, el mayor riesgo reputacional de cualquier compañía es la desinformación. Esto es algo que yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Al final sí que puede haber grandes momentos de crisis reputacionales generados por un tema operativo, por un posicionamiento, pues por un problema técnico. Puede empezar ahí el problema, pero antes tú tenías un problema que se generaba de una manera concreta, tú tenías una manera de comunicar. Ahora la manera de comunicar es más complicada porque hay un aspecto muy importante de desinformación. Puede ser de manera involuntaria, es decir, un bulo infundado que la gente comparte pues de manera, naif, puede ser malintencionado o puede crearse una información ficticia o falsa, llámale audio falso, deepfake, lo que tú quieras, y aparte puede propagarse
de manera intencionada. Entonces, puede ser de muchas formas, pero el caso es que tú tienes un problema de desinformación. Hablábamos mucho al principio de la importancia de la consistencia de un relato, ¿no? Tienes que tener una consistencia de un relato con todos tus stakeholders, ¿no? Piensa en cualquier compañía farmacéutica, energética, automovilística. Tus temas van a ser siempre un poco recurrentes. Tienes que tener consistencia. Las campañas de desinformación te quitan esa consistencia en el relato. Tú ya sabes que cuando comuniques algo va a ser malinterpretado o posiblemente polarizado, o va a haber versiones ideológicas, va a haber sesgos, ¿no? Entonces, al final esto te cambia muchísimo la manera de gestionar la desinformación. Por una parte, las compañías tienen que saber que es muy difícil ir a la velocidad de gestión, o sea, es muy difícil gestionar en la misma velocidad que se propaga la desinformación. Digamos que ahí hay una batalla un poquito perdida, entre comillas, pero tú ya tienes que trabajar no desde tengo una crisis, la soluciono, sino esta idea como del pre-banking. Yo voy a comunicar algo, entonces, ¿cuál es el check narrativo? ¿Cómo va a ser malinterpretado? ¿Va a ser politizado? ¿Va a ser polarizado? ¿Qué canales tengo? ¿Cómo voy a medir a nivel monitorizar más en tiempo real cómo se propaga esta información para tener medidas correctoras, ¿no? Estos son, yo creo que grandes riesgos, desinformación mezclada con todo lo que tú quieres. Yo sí que creo, no sé si a día de hoy, pero habrá que ver cómo evoluciona todo. Creo que puede haber un problema reputacional en cuanto a la pérdida de autenticidad de las marcas. Aquí estamos todos probando muchas maneras, ¿no?, de generar contenido, cómo generar un contenido, estar más presente. Antes hablábamos de la notoriedad, ¿no?, de cómo estar más presente, y la IA te da unas capacidades de generación de contenido muy importantes, pero hay que balancear, ¿no? Donde ahora, si bien es verdad que por lo que he leído, ¿no?, hay un porcentaje muy alto, no sé si es un 80% de credibilidad en lo que te dice un LLM, sí que es verdad que la opinión pública está con la mosca detrás de la oreja en cuanto al tipo de contenido generado por IA, o sobre todo esta capacidad de distinguir si es generado o no por IA, ¿no? Entonces, al final ahí, ¿cuánto va a ser eficiencia y generación de contenido y cuánto va a ser contenido auténtico? Y una vez más, se están solapando muchas conversaciones, Esther, desde mi punto de vista. Desde hagamos podcast con IA, que yo las veo y veo cómo te pueden dar muchos beneficios, a volvamos a la experiencia, volvamos al evento, volvamos a la experiencia con la marca, la era de los creadores. O sea, se están solapando todos los temas a la vez, ¿no? Entonces yo creo que ahí para cada marca será importante ver la autenticidad. Y yo creo que esos son los principales riesgos. Y luego, pues por supuesto, cómo vamos a comunicar la IA. Y otra vez la batalla por el relato. Creo que sigue habiendo un relato muy importante de IA, eficiencia, IA, innovación, IA, pérdida de puestos de empleo. Y esto, compañías muy grandes, esa capa de relato está ahí presente, y entonces tenemos que ver cómo IA y gestión. Nosotros analizamos en el Transbarómetro la confianza en la IA y en la innovación hace 2 años, y ahí la IA estaba en lo que llamamos una encrucijada. Mitad de las personas no confían en esta innovación y mitad sí. Entonces está como, no hay una batalla perdida, pero es muy importante cómo vamos a comunicar en el aspecto reputacional los beneficios que trae la IA en el plano real y luego en la cuestión superficial, ¿no?, en la interacción con las audiencias. Estamos hablando de la parte de riesgos, pero también yo creo que, y has mencionado anteriormente en algunas de tus respuestas, también las oportunidades reputacionales que nos ofrece la inteligencia artificial. Has mencionado antes lo relativo a la capacidad ahora de análisis, de ese análisis con mayor volumen o de una escucha avanzada. ¿Dónde pondrías ahora mismo las oportunidades que nos ofrece? Bueno, creo que la primera es la de, obviamente, en un sector como el de la comunicación corporativa, ¿no?, o el del PR, ¿no?, por así decirlo, entendido de una manera extensa, es la monitorización y la medición. Obviamente, tú ahora mismo tienes una capacidad de monitorización donde no aplicas una capa superficial de IA, ¿no?, sino al final yo te estaba hablando mucho de la medición de la confianza
Y al final, pues nosotros, por ejemplo, que llevamos muchos años analizando la confianza y otros muchos años analizando las variables reputacionales, hay indicadores súper conocidos en el mercado, tú aplicas todo este conocimiento aplicando la IA de una manera muy estructural, con lo cual tú puedes tener una medición bastante a tiempo real, que al final la reputación no se construye a tiempo real, ¿no? Pero tú tienes una monitorización a tiempo más real donde tú sabes con mucha más precisión y mucha más claridad las palancas a mover, ¿no? Lo mismo me pasa en los LLMs que hablábamos antes. ¿Trataremos en el futuro cada LLM como un media brand, por así decirlo, y entenderemos qué palancas mover en cada uno? Bueno, pues no lo sé, ¿no? O sea, al final te va a dar mucha más precisión a la hora de analizar y sobre todo ejecutar. En la parte de comunicación de crisis, que yo me dedico mucho a esto, hombre, puedes procesar volúmenes de información mayor, puedes detectar narrativas y desinformación emergente, puedes detectar si esto lo están haciendo personas reales o lo están haciendo bots, por lo tanto puedes tomar decisiones en tus campañas de desinformación, puedes ver si estas campañas funcionan o no funcionan y llevar a cabo medidas correctoras. Luego, por ejemplo, hay herramientas, yo te hablo un poco de lo que más veo que realmente es útil, ¿no? De verdad. Las audiencias sintéticas. Hombre, en un mundo en el que cada cosa que dices va a ser interpretada, tú piensas que cualquier compañía a día de hoy se tiene que posicionar en un conflicto armado, energía renovable, sanidad pública privada. Te digo, esto es como te digo, cualquier tipo de diversidad, y al final tú cuando generas audiencias sintéticas sí que puedes entender ya no solo la reacción, sino el matiz. El matiz en, oye, creo que me estás hablando de una manera que te estoy entendiendo, creo que me estás sermoneando como marca. Y bueno, ahí hay muchas herramientas con las que podemos jugar. Obviamente también te soy sincera, son herramientas que te ayudan porque realmente a la hora de tomar una decisión, la capa humana va a estar siempre, ¿no? Yo creo que al final tú tienes una conversación cara a cara con una empresa y tú te tienes que tomar una decisión, ¿no? En base a herramientas que tienes. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante. Y luego yo creo que también, aunque no es mi terreno 100%, creo que la personalización y la anticipación te ayudan a generar una mejor experiencia. Te tienen que ayudar a generar una mejor experiencia. Aunque también creo que la IA va a generar esta angustia y esta ansiedad del consumidor, porque venga ya todo rápido. Creo que la IA te ayuda a generar una mejor experiencia y, como hablábamos muy al principio, la confianza es una capa adicional que se genera no solo con lo que dices o lo que haces, sino con la experiencia que tú mantienes, ¿no? Por eso es tan importante ver cómo vamos a integrar la IA en los procesos de comunicación con las audiencias. Qué interesante, Lucía. De hecho, has mencionado como oportunidad de esta tecnología la incorporación de audiencias sintéticas en esa experiencia de contrastar, y es algo, por ejemplo, que nosotros ya llevamos trabajando unos cuantos meses en el desarrollo de una plataforma que nos está permitiendo entender ese proceso de conversación con ese first party data para esas entrevistas en profundidad, para esos focus group, para incluso validar toda la capa de desarrollo creativo, y estamos totalmente alineados con lo que has comentado. El dato sintético, la audiencia sintética, por muy first party data, nosotros siempre validamos y cerramos con la capa humana porque, bueno, es necesario. Así que nada, muy bien traído, me ha gustado el comentario que has hecho. Me gustaría que, en base a tu experiencia y viendo todo esto que estamos comentando, ¿qué recomendaciones o por lo menos qué mínimos de gobernanza recomendarías a una empresa que empieza a utilizar la inteligencia artificial para proteger su reputación? Que me imagino que es algo que probablemente haya hecho ya de forma instintiva, pero si tienes que plantear unos mínimos, ¿cuáles serían? Bueno, yo hablo sobre todo del punto de vista de la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que al final, y hablo desde el punto de vista de comunicación, de que, oye, todo el mundo va a comunicar con las audiencias, eres una gran compañía, hay muchos departamentos co-creando y comunicando con estos stakeholders. Entonces, lo primero es entender para qué vas a utilizar la IA y para qué no en cuanto a la generación de contenido, ¿no? Hay algo que nosotros repetimos mucho dentro, que es, oye, lo que te da la IA es el punto de partida, ¿no? No es el punto final, porque como toda la organización piense que lo que te da la IA
es el punto final, pues puede acabar generando mucho caos, ¿no? Yo creo que a nivel de comunicación también tiene que haber un ownership y una trazabilidad de a quién pertenece el relato y a quién pertenece el contenido. Luego ya podemos hablar de los formatos y yo creo que ahí las compañías tienen que decidir qué formatos se generan con IA, cuáles no y testar, ¿no? Esa parte también de credibilidad. Por lo tanto, estamos hablando de trazabilidad también y bueno, pues toda la parte de formación ética y compliance. Yo creo que lo que estamos viendo mucho es estos discursos paralelos, ¿no? Por una parte, este discurso de utilizar la IA en el contenido, por otra parte ser auténtico y por otra parte compañías que están haciendo del craft y de lo auténtico un propio mensaje, ¿no? Pero yo creo que al final ahí lo importante va a ser la transparencia y el usuario va a querer mucha transparencia en, oye, este contenido es generado con IA o no, porque al final la gente está perdida y la gente quiere saber y quiere confiar. Y yo creo que las empresas tienen que generar, cuando hablamos de comunicación, esa confianza en la calidad del contenido. Así que para mí sería muy importante que comunicación sea transversal en los procesos de integración de IA, porque más allá de aplicar una tecnología, te vas a comunicar con todas estas audiencias de una manera distinta, ¿no? Entonces, comunicación tiene que estar ahí también en ese mapa de riesgos, porque las compañías tienen los mapas de riesgos muy identificados a nivel de reputación y creo que hay riesgos nuevos, como la desinformación, los ciberataques crecen exponencialmente con la IA, las compañías se están formando más en cómo reaccionar y hay muchas cuestiones a tener en cuenta y hay que darle un rol a comunicación, ¿no? En esta gobernanza. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece muy buen punto la apreciación que yo creo que todos lo metemos en ese mensaje mental, pero luego tiene que haber una aplicabilidad real, ¿no? De cómo la inteligencia artificial la utilizamos en nuestro puesto de trabajo como punto de partida y no como punto de fin, porque si no, entonces entramos en cómo estableces protocolos para ese control del output, porque es donde puede ser más dañino, ¿no? El resultado. Y de hecho, creo que haces referencia, esto que estás comentando me parece también muy interesante, sobre algunas campañas o la responsabilidad también por parte de las marcas, ¿no? De cómo incorporan esa parte de inteligencia artificial en los outputs y en la relación que se quiere tener en el mercado. Y ahí el concepto del IASLOP, ¿no? Que ahora cada vez más es cómo tú como marca te responsabilizas de construir una narrativa que realmente aporte valor y que no sea basura, ¿no? Súper bien traído, Lucía. Me gustaría que vamos a ir cerrando. La verdad que es una maravilla escucharte porque es tremendamente didáctico todo lo que nos estás contando, pero me gustaría que nos contases qué nuevas capacidades crees que necesita ese equipo de reputación para seguir siendo relevante en este contexto. La gran pregunta, ¿no? A ver, las de hoy y luego las de mañana, quién sabe, ¿no? Bueno, yo creo que necesitas otros perfiles nuevos, desde luego, ¿no? O sea, yo creo que al final, si tú piensas, por ejemplo, una crisis, no dices, venga, traed al experto de crisis, ¿no? Necesitas un experto de crisis, necesitas un experto de crisis, alguien que controle de medios, alguien que esté conectado con la cultura, alguien que sepa de digital, datos, IA, desinformación. Yo creo que necesitas poner a muchas personas encima de la mesa para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué nuevos perfiles necesitas? Obviamente quieres perfiles técnicos que te traigan un conocimiento técnico y que estén al día de todo lo que está cambiando y que ese conocimiento se una al que tú tienes de reputación, porque es que al final se tiene que mezclar lo técnico con el criterio, ¿no? Estos perfiles yo creo que para la industria de la comunicación son muy demandados, ¿no? Perfiles nuevos. ¿Verdad? Que cuando traes estos perfiles nuevos también te tienes que entender con ellos, ¿no? Y el resultado, pues serán estos perfiles híbridos. Creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entendiendo las herramientas, entendiendo el ecosistema, entendiendo el algoritmo, entendiendo cómo funciona todo. Y hay temas que no cambian. Y el tema del criterio no es nada nuevo, pero el tema del criterio es fundamental y esto lo estamos viendo también nosotros, ¿no? Experiencia y criterio más IA igual a grandísimos resultados porque mejora la manera de trabajar, ¿no? Entonces tenemos perfiles que tienen el conocimiento técnico y hay que ayudarles a tener ese criterio
porque la comunicación va de entender contexto, entender cultura, entender que una decisión impacta de una manera en un público y de otra manera en otro. Y esto por enlazar con el principio que hablábamos de confianza, la confianza proyecta futuro y la IA no te va a dar la respuesta del futuro, ¿no? Te va a dar un poco todo ese conocimiento que tiene acumulado hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahí tú tienes que poner ese criterio. Pero bueno, sin duda perfiles técnicos hacen mucha falta para trabajar con realidades, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y nada, la última, que me quedaría aquí un buen rato contigo, porque la verdad que es una maravilla escucharte, Lucía, de verdad. Te vamos a tener que emplazar a una segunda ronda según avancemos este 2026. Y aquí, bueno, has comentado antes la importancia de poner toda esta parte de la reputación encima de la mesa dentro de un comité. Si tuvieras que dar recomendaciones concretas a un comité de dirección que quiere avanzar en temas de inteligencia artificial sin poner en riesgo su reputación, ¿cuál sería? Bueno, vuelvo muy al inicio, ¿no? Que la integración de la IA en todos los procesos que tiene una compañía, desde procesos internos hasta la comunicación con sus públicos, es una cuestión de generar confianza. Y para generar confianza hay que hacer las cosas de manera transparente, clara y generando un impacto positivo, ¿no? ¿Cómo se está gestionando? Tienes que explicar cómo se está gestionando, quién lo está gestionando y el impacto positivo que tienes que generar, ¿no? Yo creo que la IA llega a un momento donde hay desconfianza, vivimos en un mundo donde la confianza está muy tensionada. Creo que es muy importante que se integre la comunicación y la reputación desde el diseño de todos los procesos de IA, ¿no? Al final tú tienes que conseguir que los empleados te sigan en los desarrollos de IA, que quieran avanzar contigo, tienes que generarles confianza en por qué esto va a ser mejor, ¿no? Y tienes que comunicar con todos estos stakeholders de manera simultánea. Y tus canales van a cambiar. Hoy en día los vemos de una manera, dentro de un año no sé ni cómo estaremos comunicando, ¿no? Entonces, más vale tener esa buena gobernanza de ese output, ¿no? Que tú decías, para ver cómo está llegando ese output a todas las audiencias. Y aquí cualquier experto en comunicación que nos escuche verá que los canales, no voy a decir son infinitos, pero hay tanta gente lanzando mensajes fuera en la compañía y se va a usar tanto la IA que es muy importante que la reputación esté integrada desde el inicio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que, fíjate, los riesgos reputacionales hasta antes del boom de la IA era precisamente, se ponía mucho foco, o en unos inicios no se ponía tanto foco en el empleado y sin embargo ahora el foco, antes del boom de la IA, el foco estaba en los empleados porque se convertían en auténticos promotores de la marca, para bien o para mal, pero es que ahora probablemente se hacen pues incluso mucho más acusados, así que totalmente de acuerdo. Lucía, una maravilla escucharte, la verdad que me ha apuntado un montón de cosas que has ido comentando, me ha encantado la reflexión que has hecho al principio sobre la era de oro del Earned Media, de lo ganado y la referencia que los grandes modelos del lenguaje se convierten en interlocutores reputacionales que de alguna forma infieren o nos obligan a construir esa parte de credibilidad que has repetido de forma constante en toda la entrevista, la importancia de conquistar la autoridad y la legitimidad dentro de esta tecnología, pues es parte del reto, pero hay una cosa que me ha gustado muchísimo y yo, vamos, totalmente alineada, ¿no? Es la experiencia, el criterio y la inteligencia artificial lo que nos va a permitir tener verdaderos resultados y construir el criterio es algo muy, muy humano. Así que nada, es un auténtico, créeme que es un auténtico lujo escucharte estos minutos. Lucía, gracias. Nada, gracias a ti, Esther. Al final las preguntas siempre son una herramienta para reflexionar. Así que por mi parte sí que ha sido un lujo pues poder sentarme un rato y reflexionar en todas las cosas que hacemos día a día, que las vas haciendo, pero luego con conversaciones como esta, bueno, pues te paras un poquito y piensas. Así que yo creo que lo interesante será hablar dentro de un año, 6 meses y a lo mejor todo esto, hay cosas de base que yo creo que seguirán estando y cosas que posiblemente estén obsoletas, pero bueno, lo importante es seguir conversando, ¿no? Pues nada, nos emplazamos seguro en esas fechas, 6 meses o un año nos hemos dado
Y yo creo que es necesario retomar estas conversaciones porque también nos ayudan a entender el propio punto de partida que muchas veces aplicamos y el propio conocimiento que aplicamos en un momento determinado. Y creo que es muy necesario hacer una revisión constante sobre una serie de principios que muchas veces planteamos a las cosas en principio como expertos, y yo creo que es tremendamente inteligente y honesto con uno mismo hacer ese replanteamiento de forma periódica. Así que nada, te volvemos a emplazar, Lucía. Gracias. Has escuchado Digital Talks by T2O1. Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir conectando personas brillantes con el futuro del marketing. Y recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. Toma los aprendizajes de hoy y ponlos en práctica.